nos referimos al término de lo que significa la evaluación, nos remitimos a esa época, a esa instancia cuando éramos jóvenes, cuando estábamos en la escuela y peleamos por una nota, por saber que nuestro desempeño académico se podía ver demasiado afectado. Recurrimos entonces a aprendizajes memorísticos o métodos que nos hacían facilitar el aprendizaje para un momento, en el cual el aprendizaje no era significativo, más era la intención del estudiante lo que hacía que, por su gracia, pasara al próximo nivel. Basado en todo lo anterior, preguntémonos entonces, ¿para qué sirve la evaluación? ¿Es entonces una nota, un estándar, una calificación es lo necesaria o lo justo para designar el conocimiento que tiene un estudiante, las capacidades o su rendimiento, su valoración objetiva o subjetiva a través de sus múltiples inteligencias? Es por eso que hoy en día no hablamos del término de evaluación sumativa, sino de evaluación formativa, un proceso en el cual el maestro y el estudiante son guiados y acompañados a través de todo un proceso para adquirir un aprendizaje significativo. Recordemos además que la evaluación formativa ya no se limita a lo que es la hoja con el papel en el cual se señalan las múltiples respuestas y un aprendizaje que vagamente durará un año, dos, un semestre o quizás simplemente un periodo de clases. Estamos hablando que la evaluación formativa tiene un propósito que inicia en el curso y se adecua a lo largo y el transcurso del mismo para que en todos los aspectos, en los objetivos del curso, el estudiante logre a su manera pasarlos con éxito. Tenemos dicha facilidad de intentar aprender, reaprender y construir el conocimiento que ya se enseñó a través de otros modos para adecuarlo a nuestra generación. Este proceso, que se llama evaluación formativa, consta de ciertos pasos que, siguiendo uno tras otro, lleva al aprendizaje significativo. Este video se centrará en la retroalimentación. Entonces, por consecuente, preguntémonos para qué sirve la retroalimentación, qué es y por qué se aplica, por qué hace parte de este proceso de evaluación formativa. Para Arias et al., la retroalimentación es un diálogo hablado o escrito entre profesor y estudiante y surge de la autoevaluación o la evaluación continua. En este diálogo se discuten las visiones del profesor y el estudiante con respecto a su aprendizaje, teniendo en cuenta la competencia estratégica que se valora en la evaluación formativa. Partiendo de la retroalimentación y de su autoevaluación, el estudiante toma decisiones informadas para el plan de acción y las acciones que le permitirán afianzar sus fortalezas y superar sus debilidades. En ese sentido, la retroalimentación puede ser de carácter cognitivo o afectivo y se realiza con el propósito de efectuar cambios o de redireccionar el aprendizaje. Ten en cuenta que para un estudiante promedio, algo no vivaz, o para un docente que esté adecuado o esté simplemente permisivo a sus tradicionalísticas memorias, no va a pensar en para qué sirve la retroalimentación. Incluso si la hace, quizás no la hará de la manera más adecuada, porque para él el regaño o quizás imponer su autoridad y su conocimiento a la par del estudiante resulte bastante distanciante. Es por eso que el estudiante acumula miedo o acumula el no saber porque teme a aprender. La retroalimentación es una actividad clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno, ya que implica darle información que le ayude a cumplir con los objetivos de aprendizaje. No es suficiente con decirle al alumno que su tarea está bien o mal, es además ayudarle a enriquecer su aprendizaje, corregir algunos aspectos de formato que van más allá para el mejoramiento de esas dificultades que pueda presentar en el labor. El hecho explícito de volver un examen, un trabajo, simplemente con una nota y quizás un escrito que diga pudiste mejorar en estos aspectos no es suficiente, porque el estudiante dejará esos vacíos. A él quizás no le interesará profundizar más allá, pero el buen docente buscará la manera de hacerle entender y llegar a esos límites para que él exponga su potencial y logre el objetivo del curso, que de algún modo u otro es pasar con éxito todos los conocimientos que son debidos en ese instante. De acuerdo con Haiti y Kimberly 2007, la retroalimentación busca que el alumno se dé cuenta de la discrepancia que hay entre lo que comprendió y lo que debió haber comprendido, o cómo se ha desempeñado para cumplir con el objetivo de aprendizaje de cada actividad. Dicho de otra manera, que vea la diferencia entre la actividad que entregó y la que debió haber sido entregada. De acuerdo con ellos, uno de los puntos más resaltantes, inclusive uno de los más valorativos, es que el estudiante certifique las posibilidades que tiene para mejorar su trabajo y cómo éste va a surgir de beneficio para su futuro. En los peores casos, el estudiante simplemente
desechará la retroalimentación y considera parte de un proceso de cátedra que a su vez le imposibilite la adquisición del aprendizaje y insensibilice al estudiante a querer aprender. Tenemos en la cuenta el uso, la significancia y la apropiación de lo que significa la retroalimentación. Podemos decir que es completamente vital en esto que es el proceso de formación. No obstante, se puede quedar corta a medida de que el docente deje la retroalimentación en términos de instancia, es decir, que al entregar la corrección o simplemente unas cuantas notas en el cual simplifique lo que el estudiante debe mejorar o, por su parte, sus aspectos positivos, se pueden quedar en la raya en cuanto el estudiante no apropie lo que realmente significa la retroalimentación. Si tiene aspectos negativos para mejorar, él y el docente deben pensar, más que todo el docente, planificar la manera en la que él pueda poner a prueba o dar sentido de que la retroalimentación sí hizo un punto de quiebre en cuanto a su aprendizaje y que de algún modo va a ponerlo en práctica para el siguiente ejercicio o simplemente para la repetición del mismo. Parafraseando a Black y Williams, la retroalimentación en sí es la dirección y la facilitación, que esta a su vez ayuda al estudiante a que analice las cosas que tienen que ser ajustadas a través de comentarios y sugerencias que lo guíen a la revisión y la conceptualización del trabajo. De acuerdo con Paul Black y Dylan Williams, el ejercicio de retroalimentación debe exponer las cualidades particulares del trabajo desarrollado en clase de cualquier estudiante. Este a su vez debe servir para mejorar y debe obtener una comparación acerca de lo que se busca y el resultado que se obtiene comparado con la población estándar del salón. De acuerdo con Haiti y Kimberly 2007, se puede enfocar la retroalimentación desde los siguientes niveles. El nivel de la tarea. Prácticamente este se enfoca en ver qué tanto se comprendió, haciendo un comparendo entre lo que tenía que hacer y qué tan bien realizó este producto. El nivel de proceso, que es donde se evidencia cómo fue el desempeño. El nivel de autorregulación, que tiene que ver con el automonitoreo, autodirección y autorregulación de las acciones. Y por último, el nivel del yo, de las emociones, que es donde se hacen evaluaciones personales y se escriben expresiones motivacionales a los estudiantes. Al momento de hacer efectiva la retroalimentación, tenemos que recordar que somos humanos, somos seres sensitivos. En ese entonces tenemos que ser bastante delicados y cuidadosos en la manera en la que profesamos estos aspectos negativos o los aspectos positivos a resaltar, porque hay un aprendizaje detrás de todo esto y para el estudiante ha de ser más cómodo o puede ser mucho más agradable el sentirse reconocido ante todo como un humano debido y sin importar las fallas o las dificultades que presente en ese momento. En ese sentido, la retroalimentación debe apelar a ese lado humanístico del docente, en el cual hagan comparando una valoración entre el conocimiento que él posee como portador y el estudiante, ya que él apenas está inmergiéndose, adentrándose a estas áreas que para él son distantes porque él quizás no ha tenido la experiencia de enfrentarse entre ellas. De acuerdo con Johnson 2012, la retroalimentación debe ser oportuna, proporcionarla de tal manera que pueda ser utilizada por el estudiante en la mejora de la realización de las actividades posteriores del curso. Para finalizar, es importante resaltar que el proceso de retroalimentación debe ser un proceso de confidencialidad, la discreción que habita entre el estudiante y el docente que permite el diálogo, la comunicación, para resaltar de manera crítica, de manera sensitiva, los aspectos que carece el estudiante en su proceso de formación, para así, en su estancia de desarrollo, llegar al éxito.